Buenas tardes, amadas hermanas, amigas, todas las que ven este video de el estudio bíblico más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo de la autora Wendy Bello. Y estamos estudiando Colosenses, el capítulo 1 y los versículos del 9 al 12. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y hoy nos dedicaremos a la porción que está en el versículo 10, la parte A, para que andéis como es digno del Señor. Bueno, Señor, te oramos para que tú nos ayudes a que podamos cumplir esa meta de poder andar, ser llamados dignos, de ser llamados creyentes en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada terminamos hablando sobre las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Toqué algunas de ellas que son muy modernas, pero hoy quiero comentar la segunda parte de la que habla la autora cuando está hablando de el anhelo de Pablo, que ora para que Dios los proteja a los colosenses de las falsas doctrinas como eran las de los judaizantes y la de los politeístas. Pero dice la autora algo muy interesante a partir de la página 132. Nuestras iglesias tristemente están llenas de creyentes que no conocen la palabra de Dios. Hace un tiempo realicé una encuesta entre la comunidad que sigue mis redes sociales. La mayoría de las personas que participaron se identificaron como cristianas. La pregunta era una sola. ¿Alguna vez has leído toda la Biblia? Más de la mitad de los encuestados, 56% en Facebook y 64% en Instagram, dijo no haber leído nunca la Biblia completa. No es de extrañar que el conocimiento de Dios en nuestras iglesias sea superficial, y me atrevo a decir que hasta es erróneo en muchos casos. Cuando el conocimiento de Dios no está fundamentado en las Escrituras, terminamos con una idea sumamente débil y desvirtuada sobre quién es Dios, lo que ha dicho y cuál es su voluntad. Si este es tu caso, entonces te invito a que en este mismo momento le pidas al Señor hambre por su palabra y que te ayude a organizar tu agenda para que puedas pasar tiempo de calidad con la palabra de Dios, meditando en ella y disponiéndote a obedecerla. Siempre he dicho que esta es una oración que sin dudas Dios responde con un sí, porque Él quiere que lo conozcamos y que conozcamos su palabra. En el Salmo 119, 15, 16 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. También tenemos muchas congregaciones donde la escritura no es el plato fuerte en los servicios. Hay otras en que el acercamiento a la palabra de Dios es estilo buffet. Solo se comen ciertos libros o pasajes de acuerdo con el gusto particular de los participantes. A esto se suma que se ha vuelto habitual la ingestión de comida rápida en sentido espiritual. ¿A qué me refiero? El sermón dominical es bastante pobre en exposición de la palabra de Dios, y además durante la semana los creyentes limitan la lectura de la Biblia al versículo del día.
El resultado lógico es una enorme malnutrición bíblica que se manifiesta en la incapacidad de poder diferenciar la verdad del error y una fe emocional o anclada en experiencias personales más que en la revelación eterna de Dios. Todo esto nos hace ver la importancia y relevancia de esta oración de Pablo. Los creyentes debemos orar para que estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, de su palabra revelada. Orar para que ese conocimiento de la voluntad revelada de Dios produzca sabiduría espiritual para vivir vidas obedientes que honren y agraden a Dios. Esto es justamente lo que sigue en la oración de Pablo, que como les dije va a ser el versículo 1:10a. El resultado de ese conocimiento, ¿qué obtenemos con ese conocimiento? La oración de Pablo no solo se queda en el deseo de que sean llenos del conocimiento de Dios, sino que la aplicación de ese conocimiento produzca un resultado palpable en sus vidas. Eso es lo que expresa cuando dice, para que anden como es digno del Señor. El uso de la palabra andar en la Biblia implica la manera de vivir. Dicho en otras palabras, Pablo oraba para que los creyentes de Colosas, al tener ese conocimiento o sabiduría espiritual, vivieran una vida que agrade a Dios y produzca fruto. Y voy a hacer una paradita ahí, porque en este momento pienso en lo que sucede hoy en día y creo que ha sucedido por muchos años, que es la cara del creyente cuando vamos a la iglesia. La cara del creyente cuando vamos a la iglesia, acabamos de salir de la casa, tuvimos un disgusto con el esposo o con los hijos o alguna llamada rara o lo que fuera, cualquier cosa que haya sucedido, y obviamente nuestro ánimo está alterado, nuestro ánimo está afectado por la situación que se presentó, pero parece que sucediera como en lo que se usó en mucho tiempo, las máscaras, ¿sí? Y que entonces llegáramos, plin, abre uno la puerta del carro e inmediatamente la máscara queda puesta. ¿Cómo estás? Divinamente, me ha ido divinamente. No, estoy muy bien, por la gracia de Dios. Gracias por preguntar. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? Y sigue uno entrando y está exactamente en el mismo tono en que se bajó con la máscara, y uno dura con la máscara puesta todo el servicio, y hasta que por fin nos despedimos y por fin nos vamos, y ay, uy, ese muchachito que me tenía loca ya con toda la cantaleta que me dio y todo eso. Pero bueno, gracias a Dios que el sermón estuvo bueno. Salimos y ya somos otras. Salimos del parqueadero, porque en el parqueadero también tenemos que mantener la cara bien, no es que alguien nos vea. Esperamos a que salgamos del parqueadero y ya salimos hacia la calle y somos otras completamente. Entonces está muy bueno lo que está diciendo aquí la autora, que este término de andar es el vivir continuamente, no solamente los domingos y los miércoles, sino todos los días de la semana a toda hora. Un conocimiento verdadero de quién es Dios y de su voluntad, extraído de la palabra de Dios, transformará nuestras vidas. Y esa transformación incluirá el deseo de vivir de una manera digna de Él. Esto significa que vivamos de manera que su nombre siempre sea puesto en alto y su santidad sea reverenciada. Nuestra fe salvadora en Cristo nos justifica delante de Dios desde el primer día en que creemos. Pero la santificación es un proceso mediante el cual nuestras vidas se van asemejando cada día más a la de Jesucristo. Caminar de una manera que le agrade y lo honre no es algo que buscamos para que Dios nos acepte, sino que es el resultado de nuestra gratitud porque ya lo hizo en
por lo que ya hizo en Cristo y ahora nuestra vida le pertenece y estamos llamados a vivirla de manera que sea digna de Él en cada aspecto de nuestra existencia. Pablo les hace un llamado a los efesios con el mismo sentir. En Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y nuevamente medito en esto de el día a día. A veces el día a día es más sencillo. A veces el día a día no nos trae tantas sorpresas o tantas situaciones en las cuales tengamos que ser confrontadas y en ese momento de pronto no nos parecemos en Cristo en absolutamente nada. Aparece nuestra vieja naturaleza con la que estamos batallando todo el tiempo, todos los días, a toda hora, y que solamente el poder del Espíritu Santo, del cual estuvimos hablando también durante este estudio y del cual hemos estado estudiando algunas características que alguien nos dio, y entonces recordamos muchas cosas respecto de cómo fue nuestra vida cuando nosotras comenzamos en el camino del Señor, cómo era ese amor por el Señor, cómo era ese deseo de contarle a todo el mundo de que debían escuchar las buenas nuevas de Cristo. O inclusive nuestro carácter empezó a cambiar fácilmente. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi carácter de emitir muchas palabras groseras cuando hablaba o de siempre hablar con cuentos subidos de temperatura o con frases de doble sentido, era muy común en mi vida y no acabaron de pasar 2, 3 semanas cuando esto empezó a surtir un efecto, una transformación y ciertas cosas graves que tenía en mi vida fueron siendo transformadas, pero todas aquellas pequeñas cosas de las que habla la Biblia y que las compara con cosas terribles y que nosotros consideramos que no era muy terrible que yo fuera, por ejemplo, malgeniada o como por ejemplo impaciente. Y sin embargo, nos ha costado más trabajo ahora el permitir que el obrar del Espíritu Santo nos ayude a continuar siendo transformadas. Entonces, esto es una tarea para andar y parecerse uno a Cristo es una tarea grande, eh, tortuosa, porque a veces tenemos triunfos y luego tenemos caídas, pero el Señor siempre nos sostiene y siempre nos levanta y continúa transformándonos cuando ese es nuestro deseo, porque Él conoce lo íntimo de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, aquí dice, hemos sido llamados a imitar, caminar y vivir como Cristo. El estándar es alto, no hay duda, y no podremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino porque ahora Él vive en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Cómo luce una vida que tiene un camino digno del Señor? Pablo continúa en su oración y detalla algunas características muy específicas de alguien que camina de esta manera. Y eso es lo que continúa diciendo, como por ejemplo, que dice, haciendo todo lo que le agrada. En Colosenses 1b, se trata de un creyente que busca complacer a Dios siempre. Una de las preguntas que se deriva de esta afirmación y que debemos responder con mucha sinceridad es, ¿a quién realmente buscamos agradar en nuestra vida? Aunque no lo admitamos por completo, todas actuamos para agradar a alguien, ya sea a nosotras mismas, a otras personas o a Dios. Esta tendencia tan humana me hace recordar la historia de Saúl, porque su reinado estuvo plagado de malas decisiones y una de ellas fue buscar agradar a otros y no al Señor. En uno de esos episodios, Samuel le da instrucciones claras a Saúl de parte de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos:
Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino, en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como ovejas, a camellos y como a asnos. Primera de Samuel 15, 2, 3. Lamentablemente, Samuel decidió que obedecería sus instrucciones a medias. Dejó con vida al rey y también tomó de lo mejor que encontró en Amalec y se lo llevó consigo. Dios le comunicó a Samuel la desobediencia de Saúl y que ya no sería el rey de Israel. Samuel fue al encuentro de Saúl y cuestionó su proceder, pero el rey trató de justificar su conducta, aunque posteriormente admitió su desobediencia y también reveló la razón detrás de esa decisión. No sé si lo recuerdan. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Primera de Samuel 15:24. ¿Cuántas veces en lugar de escuchar la palabra del Señor obedecemos o queremos agradarla a otros? Saúl ejemplifica lo que la Biblia llama el temor al hombre. Se define como tener en mayor estima la opinión de las personas por sobre lo que Dios ha dicho. Es anhelar la aprobación humana por encima de todo lo demás. Es vivir para agradar a otros, incluso cuando ello implique deshonrar a Dios. No es de extrañar que en Proverbios leamos que el temor al hombre es un lazo. Vivimos en una prisión cuando buscamos vivir agradando a los seres humanos. Jesús habló con claridad sobre este temor que nos obliga a vivir para agradar a otros y advirtió que solo debemos temer a Dios porque solo Él tiene el poder absoluto y final sobre nuestras vidas, de acuerdo con Lucas 12, 4, 5. El mismo Pablo escribe a los Gálatas y dice: ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Es evidente que no podemos vivir para agradar a ambos o buscar agradar a Dios y así servimos a Cristo o buscamos la aprobación de los hombres. Si sucede esto último, entonces sin duda nuestro corazón se ha ido tras el Dios equivocado. Esa es la razón por la que Pablo ora para que el conocimiento de Dios sea tal en la vida de los colosenses que puedan vivir de una manera digna de Él y no quede duda de a quién van a servir y agradar en todo. Eso quiere decir que ningún aspecto o área de nuestra vida quede fuera de esta premisa. Nosotros debemos buscar agradar a Dios en nuestras relaciones con otros, en nuestras conversaciones, pensamientos, lo que hacemos dentro y fuera de la casa, la forma en que trabajamos y administramos los bienes que Él pone en nuestras manos. De hecho, más adelante en esta misma carta a los Colosenses, Pablo aborda el tema y dice lo siguiente: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y necesitamos hacer esta oración de Pablo por los colosenses. El motivo es claro: nuestra carne es débil y, y quiere hacer por defecto lo que le agrada y no lo que es digno del Señor. Oremos cada día para que nuestro corazón no tenga el deseo de servir a ojos humanos ni buscar la afirmación de personas, sino de agradar y honrar a Dios. ¿Y qué de ti? Nosotros pensamos que aparentar una vida cristiana no es problema, no es problema, porque al fin y al cabo, pues todas las personas aparentan.
precisamente por querer agradar al hombre y no a Dios. Pero cualquier cosa que hagamos, la que sea por mínima que sea, seguro de que en algún momento va a salir a la luz. Y esas apariencias que tenemos, esa forma de mostrarnos como nos mostramos, a veces en forma con aquella máscara de la que estaba hablando, realmente Dios conoce lo profundo del corazón. Si Él no lo conociera, sería muy fácil engañarlo, pero Él conoce lo más recóndito, los secretos que hemos cubierto y recubierto y recubierto. Ese secreto lo conoce el Señor, Él conoce todo de nosotros. Entonces, ¿qué tal si jugamos a quitarnos la careta, la máscara? ¿Qué tal si jugamos a ser más eh, abiertas, honestas? Eh, Voy a comentarles lo que me pasó el domingo y cómo se sorprendieron algunas personas de que yo no estaba respondiendo en forma X, sino Y. Nos pidieron el favor de que las personas que estaban encargadas de la cena, de preparar la cena del Señor, traer lo que se necesita, las copitas, el jugo, el pan, la, el tray en inglés, en donde se colocan las copitas y las tapas y donde se coloca las florecitas y el mantel y toda la cosa para la cena del Señor. Bueno, entonces nos lo entregaron a nosotros, nos entregaron la cajita con las instrucciones, pero Héctor vio que faltaba, que no, cuando se adquirió, no se compró ese dispensador que hay para que sea fácil de echar el jugo de uvas y que no se vaya a regar porque pues son muy pequeñas las copas. Entonces él me dijo, yo tengo ideas, vámonos a Home Center y vamos y miramos a ver qué hay. Y nos fuimos a Home Center. Y bueno, compramos dos cositas, dos eh, mm, dispensadores que nos sirvieran. Y bueno, dedicados a todo eso, alistamos todo lo dejamos encima de la mesa por la mañana. Entonces yo puse las cosas más, eh, el jugo que se podía derramar, el pan que se podía pegar uno con el otro, lo puse en una bolsita. Entonces estaba mi Biblia y mis cosas, esa bolsita, y al otro lado estaba lo de Héctor y la caja grande que nos habían dado con todos los instrumentos. Entonces Héctor, yo le dije a Héctor, mi amor, no vayas a coger la bolsita azul porque es que ahí está lo delicado, yo la saco. Entonces me volteé a hacer alguna cosa, él agarró la bolsita azul, agarró mis Biblias y yo agarré mi cartera. Entonces él me la entregó en la puerta. Yo ya me adelanté para entrar hacia la puerta y entonces me salí y él le dije, ¿me trajiste la bolsa? Bueno, ok. Entonces me trajo la bolsa, yo me fui para el ascensor, él vino detrás de mí, entramos al ascensor, pusimos las cosas en el carro y salimos. Más o menos estamos a 15 minutos en carro, rápido, o si no, 20, a veces 25 minutos de la iglesia. Entonces, llegamos, entramos, parqueamos y yo levanté el baúl, la tapa del baúl, y entonces Héctor y la caja grande, ¡ay! Yo no la eché. Y nos habían dicho que llegáramos exactamente a las 9:30 porque a las 10 en punto empezaban y eran las 9:30 en punto. Entonces Héctor arrancó con flecha veloz y yo entré en angustia absoluta. Entonces había muy poquitas personas, 4 o 5 personas, las de la alabanza, el predicador y su esposa, y nadie más. Entonces tan pronto entré, le dije yo a la primera que me encontré, ¿cómo le parece que nosotros estamos encargados de la cena y dejamos la caja de todo? Ah, bueno, entonces le dije, pero no, Héctor ya arrancó, ya se fue y yo creo que él llega unos 3 minutos antes de que empiece el servicio. ¿Ok?
empezaron a llegar las señoras y entonces eh, yo llamé a Héctor me llamó y me dijo, yo ya estoy llegando, por favor, no me esperas adentro, sino que te sales y me esperas en el parqueadero para que salgas corriendo con las cosas. Y mientras salí, entonces me encontré con las señoras y las medio saludé, no dije nada. Le había dicho ya una a la que le había dicho, yo le dije, ven y me ayudas a traer las cosas. Y entonces, y servimos todo rápido. Me dijo, sí, yo te ayudo. Ta, cha, 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 cha. Por fin entré, ya con las cosas, preparamos todo y todo bien. Comenzó el servicio sin ningún problema. eh, Tal vez 2 minutos o 3 minutos tarde, pero no más. Cuando terminamos en el servicio, entonces empecé a saludar a algunas señoras y dos de ellas me dijeron, yo sí me di cuenta que ni me saludaste. Pasé por el lado tuyo y apenas me dijiste, buenos días. Y yo siempre, como ustedes saben, soy una saludadora, abrazadora de todo. Pero yo tenía la cabeza puesta en eso. ¿Qué tiene de lindo mi actitud con esas personas que ellas no sabían lo que había pasado? Y yo porque tenía que estar así y sí que menos con otras personas, pero gracias a Dios que no aparenté. Y, ay, no, todo perfecto, no, sí, todo, no, no, estamos divinamente. No. Y les dije, mire, así como me ven que yo soy, así soy. Yo no puedo mentirle a nadie. Entonces estaba estresada, estaba preocupada porque Héctor llegara a tiempo y que no eh, quedáramos en la mitad del servicio sirviendo cosas por el estilo. Entonces, pues, gracias a Dios que no soy fácil de guardar mis sentimientos. Los expresé, pero hay dos cosas para aprender. Una, de que no debí dejarme afectar tanto como para no hablar y saludar a las personas. Y segundo, también el hecho de no ocultar lo que había sucedido y simplemente aparentar. Gracias a Dios no me gustan mucho las apariencias de que si estoy triste, a ustedes me han visto llorar. Si estoy contenta, estoy a carcajadas. Entonces, bueno, eso todavía de andar con Cristo y de parecernos a Él. Lucha diaria, lucha diaria. Entonces, sigamos luchando y nos hablamos.